Y en este momento, bueno, Ari, nos toca la ofrenda musical. Ahí, bueno, antes que todo saludamos a quienes están con nosotros, quienes se nos han unido, quienes después también van a poder ver este video, esta grabación de nuestro canal de YouTube. Pero Ari, nos toca la ofrenda musical y de Perú, ¿a dónde nos dirigimos en nuestro A vuelo Brasil. internacional? A Brasil. Brasil, a la tierra, como podríamos decir los que les gusta el fútbol, de los pentacampeones del mundo. Ahí los pentacampeones del mundo. Pero queremos saber quién es la persona a la cual nos va a dar esta ofrenda musical. Leonardo Sousa. Así que Leonardo, Así, el tiempo es tuyo. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muito Yo bem. soy, gracias. Yo soy del Brasil, pero voy a intentar un portuñol. Y es un gusto alabar a Dios con vosotros y también orar y fortalecer la fe con los testimonios y la dinámica. Entonces, he elegido una canción conocida, entonces si tú sabes, puede cantar también. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Por mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Que Dios sea alabado. amén. Ahí saludamos a nuestro amigo Leonardo Sousa, que nos está acompañando desde Brasil, Sao Paulo, ¿cierto? ¿Está allá de Sao Paulo, no? ¿O qué parte de Brasil? Sí, São Paulo. Mi ciudad es Campinas, en el estado de São Paulo. Y ahí nos está acompañando el estado de San Pablo, así que saludamos ahí a Leonardo por esa hermosa alabanza. Y bueno, reiteramos también a quien hizo la dinámica ahí a Roxana, también a Leonardo, que nos siga acompañando a nosotros también en nuestras reuniones de GPS que nosotros tenemos. ¿Te gustó la canción, Ari? Estuvo muy linda. Está bueno también que cante en español. Yo estaba ahí cantando la necesita más. No, no tengo la voz de Leonardo, pero cantamos igual. Así que ahí agradecemos a Leonardo, ahí yo creo que nos hizo recordar viejos, o mejor dicho, antiguos momentos. Así que damos las gracias a Leonardo y quedas invitado también para todas las reuniones las cuales nosotros tenemos todos los días también y en la semana. Pero ya pasamos por los diferentes momentos, ¿cierto, Ari? Que son testimonios, momentos de oración. ¿Cuáles fueron los dos últimos que tuvimos?
la alabanza musical y los juegos, la dinámica bíblica. Y ahora vamos a pasar, creo que para el plato principal y el plato fuerte. Le voy a pedir que prenda su cámara, yo estoy del celular, así que no sé si la prendió, al pastor que nos está acompañando hoy, Leonardo Meda. Desde acá no vamos a viajar mucho, viajamos desde Brasil hasta Argentina, donde estoy yo. Tengo el agrado de presentarlo a él, que lo conozco, y siempre da lindos temas, los he escuchado varias veces, así que Leo, gracias por aceptar el desafío, así que el tiempo es tuyo. Hola Ari, muchas gracias chicos, gracias por tantos halagos, la verdad no son merecidos, pero bueno, con Ari fuimos compañeros varios años de la carrera de psicología, así que también tengo el recuerdo de haber cursado largas horas juntos, ahí desde el 2017, 18, así que cuando el mundo era un poquito más normal. Así que bueno, qué lindo que es poder estar con ustedes y gracias por la invitación de vuelta. Es lindo ver gente de diferentes lugares. Para nosotros que estamos acá en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, es normal, ¿no es cierto?, por ahí escuchar ese acento brasilero, ese acento de Chile, de donde tengo lindos amigos, pero lo lindo mejor dicho, lo normal de este contexto fue que podemos estar juntos a pesar de las distancias enormes, ¿no? Así que qué lindo que es poder estar con ustedes. Y bueno, contarles un poquito acerca de mí. Yo me llamo Leonardo, así como ahí Leonardo Sousa, que compartió la alabanza, somos tocayos. Soy de Argentina, de Buenos Aires, aunque vivo en Entre Ríos hace casi 10 años, una provincia acá del centro, ¿no es cierto?, de nuestro país, donde tenemos nuestra universidad, donde trabajo como capellán hace ya algunos años. Estudié teología, me recibí y como comenté también estoy terminando, me queda todavía este año de la licenciatura en psicología, así que la idea es poder compartir con ustedes un poquito acerca de este tema tan importante, tan oportuno en nuestros momentos donde nos toca a nosotros vivir, que es el tema del estrés, ¿no? Y yo quería hacer un par de salvedades antes de comenzar, y es que a mi forma de entenderlo, la Biblia no es un manual diagnóstico, por ejemplo, ¿no? No es que yo agarro la Biblia y voy a empezar a ver esquizofrénicos, voy a empezar a ver depresivos, gente con ansiedad. No es para eso la Biblia, ¿no? Tampoco creo que sea un manual de biología, aunque nos enseña cosas de biología, aunque nos enseña cosas de psicología, ¿no? Y tampoco es un manual de psicoterapia, aunque nos enseña cosas de psicoterapia. Después de haber reflexionado un poco, comprendí que en realidad la Biblia sí es, en cierta manera, un libro de epistemología. Y uno diría, qué palabra extraña, ¿no? Pero la verdad es que la epistemología son aquellas formas o esas bases que a nosotros nos ayudan a entender el conocimiento, ¿no? Y claramente la Biblia a nosotros nos ayuda a entender el mundo, la vida, la salud, la enfermedad, desde la perspectiva de Dios, ¿no? Y nosotros como cristianos depositamos nuestra fe en que de aquella manera como Dios entiende las cosas, es la manera correcta de entender, ¿no? Entonces, en base a esto y poniéndonos de acuerdo con esto, es desde ahí donde parto, ¿no? Yo creo que con la Biblia yo puedo tener aquellos elementos para entender mi realidad, para entender mi actualidad, entender mis problemas y por ahí buscarle una solución desde la perspectiva de Dios. Y creo que ahí está la riqueza de la Biblia, ¿no? No es un manual de psicología, pero nos sirve totalmente para poder entender la solución de Dios para nuestros problemas. También quería comentarles que vamos a leer un montón de versículos y por ahí me voy a estar pidiendo ayuda, sobre todo para cuando sea una sección muy larga, no quedarme solito. Vi que todos participan acá, está muy bueno eso, así que no voy a tener problema en pedirles que alguno pueda leer algún versículo para mí y así poder participar entre todos. La idea es poder, como comentábamos, repasar un poquito este tema o entender un poquito acerca del estrés desde varias aristas, ¿no? Primero, yo mencionaba esto de la epistemología y quería leer con ustedes Jeremías 33:3, que es un versículo conocido que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Entonces, esta forma, o este concepto de entender, de entendimiento, está en la Biblia, en muchos lugares, a través de diversos libros, de diversas situaciones diferentes.
Dios siempre nos está queriendo mostrar o hacer entender algunas cosas que pueden ser importantes para nosotros, ¿no? Por eso creo yo que la Biblia es tan rica para nosotros, porque nos enseña la perspectiva de Dios, de lo cotidiano que nos puede estar sucediendo a vos y a mí. Entonces, para plantearnos las bases del estrés, uno se podría poner a pensar qué es el estrés, ¿no? Porque se habla mucho, lo sentimos mucho, más allá de entender el concepto, creo que todos en algún momento hemos experimentado situaciones estresantes o momentos donde parece que el corazón se nos quiere salir por la boca, por el pecho, ¿no es cierto? Donde empezamos a sentir que transpiramos, donde empezamos a sentir que se nos acelera el pulso, donde nos empiezan a transpirar las manos, se nos seca la boca. Todos son pequeñas manifestaciones de que nuestro cuerpo y nuestra mente se están estresando, ¿no? ¿Y qué es esto del estrés? Uno podría pensar, con lo que acabo de decir, que el estrés es malo, ¿no? Y parece que sí, o por lo menos podríamos decir que las consecuencias del estrés pueden ser malas. Pero en realidad el estrés es un proceso de evaluación. Cuando yo estoy ante una situación X, ¿no es cierto? Tengo ciertos mecanismos conscientes, inconscientes, que me hacen evaluar la situación y reaccionar de tal o cual manera. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy cruzando la calle en verde, pero veo que un auto viene cruzando la calle mal, ¿no es cierto? Voy a apurarme. Es decir, que mi cuerpo va a percibir esa situación y va a hacer que yo acelere la marcha para no ser embestido por un auto. Y uno diría, ¿qué situación estresante? En esa situación, ¿el estrés fue malo o bueno? Bueno, claramente nos está salvando un accidente, ¿no es cierto? En otras situaciones, también puede ser que nosotros interpretemos que tal o cual evento es peor de lo que realmente es, ¿no? Y entonces la respuesta ante estos eventos estresantes puede ser desmedida. Y en ese caso, el estrés puede llegar a ser un obstáculo para poder sobrellevar tal o cual situación difícil, complicada, como se la quiera llamar, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros no tuviéramos estrés en nuestra vida, seríamos plantas, ¿no? Por algo, cuando una persona está allí en una situación tan difícil en un hospital que ya no tiene conciencia o por lo menos no se puede mover, no se puede sostener por sí misma, se dice que está en un estado vegetativo, ¿no es cierto? Es decir, cuando un ser humano no tiene todas sus facultades, lo comparamos, usamos estos términos, ¿no? Como un vegetal. Y en cierta medida nosotros no somos así, porque tenemos estos mecanismos que nos mueven, ¿no? Y como ya mencionábamos, para algunas situaciones es adaptativo, quiere decir que a nosotros nos sirve. Pero si llega a ser desmedido, puede llegar a ser muy perjudicial para nuestra salud. Salud física, salud mental, salud espiritual, relacional, para todos los aspectos importantes de nuestra vida, pueden verse, eh, pueden verse afectados por un estrés desmedido. Y saben que buscando un poquito acerca de las causas, hay causas internas del estrés. Por ejemplo, pensamientos, sentimientos, emociones. No hace falta que haya un evento específico. Vuelvo al ejemplo que di hace un ratito. No hace falta que me esté por chocar un auto para que en mí se dispare el estrés, ¿no es cierto? Bien, ahí de Felipe Palacio está diciendo, el estrés es bueno, el distrés es malo. Tal cual. Él lo dijo de una manera muy, muy correcta. Gracias por todos los que están comentando ahí, los voy leyendo y está genial que ustedes también conocen del tema. Creo yo que es para nosotros, para nuestra generación, es un tema esencial que aprendamos a lidiar con esto, ¿no? Con esta situación. Y como mencionábamos, entonces puede ser que ni siquiera haya en el mundo exterior a mí un evento que me dispare el distrés, sino que mis pensamientos, mis emociones me lo hagan aumentar, ¿cierto? Entonces, eventos internos que a mí me disparan estas situaciones. Y bueno, las causas externas, que ya acabo de mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y las respuestas, sí, pueden ser físicas, emocionales, conductuales, como todo lo que mencionábamos, la sudoración, el pánico que puede llegar a surgir, son diferentes manifestaciones que tiene el cuerpo para enfrentar, ¿no es cierto?, esta sobrecarga de nuestro sistema nervioso, mental, que nos ocurre ante diversas situaciones complicadas. Y saben que en la Biblia nosotros nos encontramos con una realidad.
y ahí vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:23. Les dije que vamos a tocar muchos versículos porque para hablar del estrés, es decir, tenemos que buscar muchos lugares de la Biblia donde se pueda llegar a mencionar cosas que tengan que ver con el estrés. Estamos ante un tema, un sermón temático, le decimos dentro del área, y por eso vamos a ir saltando en diferentes lugares. Y ahora vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:23, donde se nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá estamos ante un concepto donde en teología se habla de algo holístico, ¿no? El ser humano es un ser holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es un ser entero, integral, completo, ¿no? No se lo puede separar en partes. Y acá Pablo, es un tema interesante para seguir profundizando, habla del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no es cierto? Por lo menos 3 elementos que juntos para él hacen al ser, a la persona. Lo que quiero decir con esto es que cuando en nuestra vida se presenta esta manifestación de estrés, ¿no es cierto? En cualquier ocasión que suceda, puede estar afectando diversas áreas de nuestra vida, ¿no? En psicología tenemos un concepto que se llama malestar clínicamente significativo. Y saben que es un concepto muy, muy interesante, y ustedes lo pueden utilizar para su propia vida, porque algo, es decir, ¿cuándo tengo que buscar ayuda? ¿No? Bueno, todos diríamos cuando te sentís mal. Y ahora, ¿cómo sé que me estoy sintiendo mal? Porque muchas veces, a veces nos hacemos los fuertes, ¿no? Nos aguantamos el dolor hasta que realmente nos damos cuenta que es grave la situación. No es que a la primera oportunidad donde yo siento un poquito de dolor, voy a buscar ayuda, ¿no? Y esto es muy normal, por ejemplo, en la provincia donde yo estoy viviendo, que es en Entre Ríos, una zona de campo. Y da la casualidad que la gente de campo que trabaja, ¿no es cierto?, cultivando, criando animales, son de las personas que más aguantan el dolor antes de ir al médico. Eso es muy interesante. Es decir, que esta gente cuando llega al médico, generalmente llega por cosas graves o avanzadas o complicadas, porque aguantaron mucho tiempo, ¿no es cierto?, el dolor o aquel problema que les estaba sucediendo. Y uno diría, bueno, yo no soy del campo, yo soy de la ciudad. Ahí escuché que había gente de Chillán. No conozco Chillán, pero tengo amigos que estuvieron de allí. De Chile solo conozco Santiago, una linda, linda ciudad, pero me imagino que muchos de nosotros somos de ciudades, ¿no? De Perú, de Brasil, y quizás no nos lastimamos tanto físicamente, pero quizás esperamos mucho hasta buscar ayuda por cuestiones mentales, de salud mental, ¿no? Entonces, este concepto de malestar clínicamente significativo nos ayuda a pensar que cuando un problema se está metiendo en diversas áreas de mi vida, realmente necesito ayuda. Por ejemplo, cuando estoy quizás muy nervioso, muy ansioso, y esto ya no me deja dormir, no me deja concentrarme en el estudio, no me permite concentrarme en el trabajo, yo estoy irritable y me empiezo a pelear con mis seres queridos, es decir, que este problema que para mí no era tan grande, se empezó a meter en diversas áreas de mi vida, empezó a ser clínicamente significativo. Y esto es un buen concepto para ayudarnos a nosotros mismos y también a los demás, ¿no? Y cabe destacar que a Dios le importa todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Así que es importante poder estar atentos para que nosotros podamos ver cuando algo dentro nuestro no está andando quizás de la mejor manera y podamos buscar ayuda, primeramente en Dios y luego en algún buen profesional cristiano que nos ayude a salir de este momento difícil que podemos llegar a atravesar, ¿no? Y como ya mencionábamos, el estrés hay que colocarlo en un lugar, realmente, ¿no? Como ustedes ahí vieron en el título que nos convoca el día de hoy, quizás un lugar para no colocarlo es en nuestro corazón. Pero claramente tiene una función el estrés en nuestra vida y es mantenernos despiertos, alerta, mantenernos con vida, ¿no? Pero no tenemos que dejar que este fenómeno del estrés y del distrés se meta y empiece a controlar diversas áreas de mi vida, ¿no? Por ejemplo, los profesionales cuentan que hay diferentes reacciones al estrés. Por ejemplo, una es de lucha. Depende un poquito de nuestra personalidad, ¿no? Pero a veces cuando nos encontramos frente a algún problema, luchamos contra el problema. Otras veces huimos, ¿no es cierto? Otras veces, bueno, damos un pasito para atrás y analizamos qué pasa, ¿no? Y otra
otra respuesta podría ser la búsqueda de apoyo, ¿no? Y ojalá siempre podamos tener eso como una opción cuando no estamos pudiendo solucionar algún problema, ¿no? Encontrar personas, buenos cristianos, que estén dispuestos a ayudarnos y ayudarnos como Dios quiere, ¿no? Con esos recursos tan lindos que encontramos en la Biblia. Y una realidad, chicos, es que a corto plazo, cuando nosotros estamos expuestos mucho tiempo a fenómenos estresantes, a corto plazo no produce deterioro. Es decir, es adaptativo, nos ayuda, nos sirve, es funcional, pero a largo plazo está estudiado, está muy estudiado esto, pueden buscar en Google Académico, ¿no es cierto?, en Realic, en Cielo, distintas páginas donde hay mucha investigación científica, que a largo plazo el estrés va deteriorando la salud, incluso llevando a personas hasta el suicidio, ¿no? Cabe destacar que la ansiedad y la depresión son dos caras de una misma moneda. Si yo estoy expuesto mucho tiempo a situaciones difíciles, complicadas, que que mis mecanismos de defensa no pueden enfrentar, puedo llegar a enfermarme, ¿no? Y claro, justamente, ¿no? Está muy estudiado el tema del sistema inmunológico. Y ese sistema nosotros hoy en día necesitamos tenerlo muy fuerte, porque estamos luchando contra un pequeño virus invisible que nos está acechando en todo el mundo, y si bien es altamente contagioso, nosotros podemos, si llegamos a enfermarnos, estar bien preparados con un sistema inmune fuerte, para que las consecuencias del COVID, por ejemplo, no sean tan grandes, ¿no? Entonces, qué interesante es cómo lidiar con el estrés también tiene una gran relación con nuestra salud física, ¿no? Yo estoy viva por una diosidad. Bueno, me alegro mucho, y qué lindo que es que todos gocemos de un poco de salud en estos momentos que nos toca enfrentar, ¿no? Entonces, acá es donde yo vuelvo a buscar las bases bíblicas de estos eventos complicados o estresantes que a veces nos tocan vivir. Y acompáñenme, vamos a leer Génesis 3:15, porque si a mí me toca enfrentar situaciones difíciles, muchas veces me pregunto por qué. Y capaz muchos hemos hecho esto mirando hacia arriba, preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué me toca enfrentar esto? ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? Y bueno, siempre tenemos que realmente volver a Génesis 3:15 para entender por qué nos están sucediendo las cosas que pasan. Génesis 3:15 dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá básicamente lo que se está introduciendo, tanto en el versículo 14 de Génesis 3 y el versículo 15, es el gran conflicto, ¿no? Ya aquí manifiesto, Dios declarándole la guerra o el conflicto a la serpiente que había hecho caer a la humanidad en pecado. Y ustedes saben que cuando caímos en pecado, nos empezamos a deteriorar fuertemente, ¿no? Y esto es muy importante pensarlo, porque muchas veces creemos en el relato del Génesis, decimos, sí, Dios creó, ¿no es cierto?, en una semana literal, y creó así y asá, y el orden fue este y el otro, pero en realidad a veces no pensamos literalmente que nosotros nos hemos deteriorado físicamente, mentalmente, emocionalmente, y por eso estamos sufriendo aquel o cual sea el problema que estés enfrentando hoy, ¿no? Y cuando nosotros entendemos que el problema surge allí, hace ya casi 6.000 años, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, y que no tiene relación con Leo especialmente, con Ariadna, con cualquiera de los que están conectados, es decir, que lo que me está pasando no es culpa mía, sino que surge de un contexto más grande que yo, más complicado de lo que yo puedo resolver, y por eso la solución también es grande, también es linda y también es milagrosa, ¿no? Entonces, estamos viendo, vamos a ir repasando algunos elementos bíblicos que nos ayudan a entender, a interpretar nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, tal cual la vivimos hoy en día. Por ejemplo, mencionábamos que Dios nos quiere dar entendimiento, Jeremías 33:3. Primera Tesalonicenses 5:23, nosotros somos seres íntegros, seres completos, holísticos. A Dios le importa todo nuestro ser, cada parte de nuestra existencia, ¿no? Y por ahora, también leíamos en Génesis 3:15, que si hay situaciones complicadas en nuestra vida, son producto del pecado. Y el pecado no fue plan de Dios. Entonces, esos son pequeñas claves que son muy importantes que las tengamos en cuenta en todo momento de nuestra vida. Y saben que, yendo un poquito hacia las soluciones o estrategias, mejor dicho, de Dios
para estos problemas, tenemos dos palabritas claves. Uno es la desesperanza. Sí, el pecado causa desesperanza. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando estamos en pecado o luchando contra el pecado, y el pecado parece que empieza a ganar la batalla, nosotros empezamos a sentir que no hay solución. Y cuando sentimos que no hay solución, el futuro, lo que está por delante, se ve muy oscuro, se ve muy negro, ¿no? Y no podemos vislumbrar la luz de la esperanza. Y estos dos conceptos están en toda la Biblia, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay un tema muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta, chicos, y es en cuanto al pasado. Por ejemplo, Lucas 9:62, vamos a ir buscando ahí, acompáñenme. Lucas 9:62, dice que Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y acá hay una verdad muy, pero muy grande para nosotros. Si bien puede ser que en nuestra vida hayan pasado cosas difíciles, no podemos estar constantemente mirando hacia atrás. No es un buen lugar para depositar el estrés. No es un buen lugar para depositar nuestra mirada, nuestros anhelos, mirar hacia atrás, porque muchas veces terminamos centrados en nosotros mismos, en lo que nos pasó difícil, en lo que nos pasó complicado, ¿no? Y una de las estrategias de Satanás es que nosotros nos volvamos adictos a mirarnos a nosotros mismos, que nos volvamos adictos al yo. Y obviamente nuestra generación lucha contra esto, ¿no? Lucha contra las redes sociales, lucha contra el orgullo, la vanagloria, lucha contra, por favor, mirar un poquito más hacia el otro, hacia las necesidades, y dejar de ensimismarnos en tanto lo bueno o lo malo que esté sucediendo con nosotros. Y esta es una estrategia de Satanás para separarnos unos de otros, ¿no? Y ¿saben qué? Lo ha logrado. Lo ha logrado por mucho tiempo, porque de repente mete orgullo, egoísmo dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras familias, y ahí surgen las peleas, ¿no? Y el pasado es una de las grandes estrategias del diablo, que nosotros estemos mirando hacia allá, y por eso, por mirar hacia atrás, nos perdemos de mirar hacia adelante y hacia arriba, que es de donde va a venir a buscarnos Jesús cuando venga del reino de los cielos, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, yo quería presentarles muy, entre comillas, un caso clínico. No considero de vuelta que la Biblia es un manual de psicoterapia, no considero que la Biblia es un manual de psicodiagnóstico, pero sí tenemos ejemplos de vida. Y qué lindo, o testimonios decimos dentro de la iglesia, cuando en psicología hablamos de casos puntuales nos referimos a casos clínicos, por eso lo mencionaba casi que con un poquito de gracia, y es el caso de Elías, ¿no? El ejemplo de Elías, el testimonio de este gran profeta, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo específicamente del 9 al 18. Y cuando nosotros pensamos en Elías, nos encontramos con uno de los más grandes profetas, líderes, jueces que tuvo el pueblo de Israel. Y realmente Elías fue una persona impresionante. Primero, debe haber sido una persona muy fuerte físicamente por las hazañas que logró. Claramente tenía las cosas bien ubicadas en su mente, tenía mucha claridad en cuanto a lo que creía, tenía una gran fe en Dios, y gracias a eso pudo enfrentar uno de los contextos más difíciles, que fue la persecución del propio rey y la propia reina, súper paganos en ese momento, ¿no es cierto? Con esta reina pagana Jezabel, que lo estaban persiguiendo a él, que lo querían matar. Y yo no sé ustedes, pero a mí nadie nunca me quiso matar. Gracias a Dios no me tuve que enfrentar ese problema todavía, y espero no tener que enfrentarlo. Aunque si en algún momento nos toca algo de ese estilo, espero que Dios pueda fortalecernos tanto como Elías, ¿no? Pero él corría peligro su vida. Y si me acompañan, vamos a leer Primera de Reyes 19, del 9 al 18, y allí encontramos una historia muy particular de Elías. Una historia donde Elías se desanimó, se puso triste, se bajoneó. Decimos acá en Argentina, usamos ese término, cuando alguien se pone un poquito triste, ¿no? Y empezando a leer, quisiera que alguien me ayude a leer el relato del 9 al 18. No sé si a alguno le gustaría ayudarme con eso. Primera Reyes 19, del 9 al 18. ¿Tengo un voluntario por ahí? Hablen. Yo le veo.
Lo leo. Buenísimo. ¿Cómo te llamas? Kevin. Gracias, Kevin. Primera de Reyes 19, del 9 al 19, ¿cierto? Del 9 al 18. Al 18 ya. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En este momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Paramos Jehová ahí, le dijo, muchas gracias. okay. ¿Saben qué? Esto es muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, el 10 y el 14 dicen exactamente lo mismo. Es decir, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces acá? ¿Qué haces aquí? Y él le responde, en primer lugar, en el versículo 10, él le dice a Jehová, he sentido un vivo celo por Jehová, ¿no? Hace toda una manifestación de sus creencias, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, ¿no es cierto? Él sentía que todo el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Han tirado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, acá pasa toda esta situación de que en el fuego no estaba Jehová, ¿cierto? En el viento no estaba Jehová, en el terremoto no estaba Jehová, y viene un silbo apacible, ¿no? Y delicado, es decir, paz, esta paz que Elías había perdido por estar expuesto ante situaciones muy difíciles durante mucho tiempo. Y situaciones que él lo habían puesto hasta incluso padecer hambre, ¿no es cierto? Conocemos la historia con la viuda de Sarepta, donde por un milagro él hace que la gente pueda tener para comer, pero él tampoco tenía, ¿no? Si no lo alimentaba a Dios ante los cuervos, ante estos milagros, Elías pasaba hambre. Y claramente tampoco tenía un lugar fijo donde quedarse. Iba a la deriva esperando la buena voluntad de los cristianos, o mejor dicho, del pueblo de Israel que amaba a Dios en ese momento, aquellos fieles que Dios tenía por allí en el pueblo, y él dependía de la buena voluntad de los demás, ¿cierto? Entonces, realmente el contexto en el cual estaba expuesto Elías era muy difícil. Y humanamente, no sé cuánto tiempo se puede estar expuesto a esto sin enfermarse. Es muy difícil, ¿no? Estar expuesto ante situaciones tan difíciles. Pero, ¿saben qué es lo lindo? Que Dios permite que Elías pase por este. Dios no interviene antes de que Elías se sienta así, sino que por decisión de Dios, Él permite a Elías sentirse de esta manera, pero lo acompaña mientras él se está sintiendo, ¿no? Y acá tenemos uno de los elementos más importantes, y es que la presencia de Dios es terapéutica en sí misma. La presencia de Dios es sanadora en sí misma. Y lo contrario, de igual manera, estar lejos de Dios nos enferma. Estar lejos de Dios no nos deja curar las heridas, ¿no es cierto? Y saben que me gusta porque, aunque Dios estaba ahí, Elías vuelve a decir lo mismo. Es decir, no se solucionaron todos los problemas para Elías. Es decir, la realidad que él estaba viviendo seguía siendo difícil. Pero la presencia de Dios hizo que la realidad de Elías fuera entendida diferente. Y no sé si pude explicarlo muy bien, pero lo que quiero decir con esto es que Dios puede cambiar nuestra percepción de las cosas. Es decir, que si hay una situación difícil,
Quizás Dios no la cambie, pero va a hacer que tu percepción de esa situación cambie. Y así vos puedas estar sano, estar saludable, y puedas enfrentar lo que sea que te tenga preparada la vida de la mejor manera con la presencia de Dios, ¿no? Y saben qué es lo lindo también de esto, de que Dios va a cambiar el rumbo desalentador de nuestro mundo, porque Elías murió más adelante, ¿no es cierto? Israel pasó cosas muy complicadas luego, es decir, que Elías no logró solucionar el problema que tenía el pueblo de Israel. Y quizás nosotros tampoco vamos a poder solucionar nuestros problemas ni los problemas del mundo. Quizás algunos de nosotros podamos ver a Cristo volver en las nubes en vida, pero si nos toca ir al descanso antes de eso, el mundo quizás siga con el problema del pecado sin resolver. Y eso no nos tiene que desalentar a nosotros, porque nosotros por fe sabemos a dónde va a llegar el barco, que es nuestra tierra, y va a llegar a buen puerto, donde Jesús nos va a recibir con los brazos abiertos, y allí se van a solucionar todos nuestros problemas. Pero recuerden esto, que la sola presencia de Dios es terapéutica en sí misma, aunque la situación no cambie, ¿no? Y eso lo podemos ver en tantas historias como la de Job, como la de David, donde los problemas no cambiaron, pero sí cambió la percepción de esos individuos cuando supieron que Dios estaba con ellos, ¿no? Y simplemente para ir terminando, creo que ya se nos fue un poquito el tiempo, quiero leer 2 versículos, nada más muy cortitos, que son hermosos para que podamos ir a descansar en esta noche. Acá en Argentina son casi las 10 de la noche, no sé en qué horario se encuentran ustedes, pero uno de ellos es el Salmo 4:8, donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? David sabía lo que era experimentar el calor de la batalla, el peligro de la muerte inminente, el tener enemigos por todos lados y muy pocos amigos, en casa y fuera de casa, y él dice que Dios le permitía descansar, le permitía dormir y vivir confiado en que su futuro era bueno, ¿no? Y por último, Filipenses 4:7, ¿no es cierto? Este capítulo espectacular que encontramos en Filipenses, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Chicos, Dios quiere transformar sus mentes, Dios quiere transformar vuestros corazones y quiere hacerlo de tal manera que a nosotros nos va a costar entender algunas cosas. Y es posible que no entendamos todos los caminos de Dios, porque son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero si nosotros depositamos nuestra fe, si depositamos nuestro estrés en las manos de Dios, no importa cuál sea la situación, vamos a poder encontrar paz y descanso en su presencia. Y eso, chicos, es tan terapéutico como la mejor medicina que nosotros podamos encontrar. Es un recurso para compartir con todos aquellos que hoy no están pudiendo descansar, no están pudiendo encontrar paz. Y si vos tenés una buena medicina, sería muy feo que te la guardes para vos mismo y no la puedas compartir con el enfermo. Si vos tenés comida, sería muy triste que no la puedas compartir con el hambriento, ¿no? Y esta es la invitación que Dios nos hace. Ya que todos estamos enfrentándonos a la misma enfermedad, que se llama pecado, podemos, si hemos encontrado parte del antídoto acá en la tierra, que podamos compartirlo con todos aquellos que lo están buscando desesperados. Y lo lindo, chicos, y con esto cierro, es que el antídoto para nuestro problema más grave, que es el pecado, es gratis, que está al alcance de cada uno de nosotros. Así que, chicos, con esto me despido, deseo que Dios los pueda bendecir mucho, que puedan seguir con esta linda iniciativa del Grupo GPS. Realmente estos lugares hechos por los jóvenes, para los jóvenes, están siendo la iglesia para muchas personas. Así que felicitaciones, que Dios los bendiga enormemente y ojalá que podamos encontrarnos en el reino de los cielos cuando Jesús venga. Ahí, gracias Leo por el excelente tema que estuviste dando. Yo ahí anotando las frases que estuvieron muy lindas. Gracias en serio por el tema que nos diste, estuvo muy lindo. Así que nos gustaría, para cerrar y para terminar, si podías orar. Dale, Ari, cómo no. Entonces, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias porque pudimos compartir en este GPS, Señor, el mejor lugar al cual ir, que es a tus pies, Señor. Ayúdanos a todos a poder localizarte, encontrarte, hablarte, Señor, escuchar tu voz para que podamos ir hacia tu reino,
acércanos hacia allí y ayúdanos a llevar a otros a tus pies, porque es el mejor lugar del mundo. Y gracias porque esto lo podemos hacer de una manera tan simple, tan fácil, tan gratis, Señor, que simplemente aceptando tu gracia. Te damos, Señor, todo nuestro corazón, nuestro ser, nuestros pensamientos, para que tú los moldees y que seamos más parecidos a Cristo. Señor, sabemos que en nosotros hay cosas que hay que cambiar. Ayúdanos a no desesperarnos, ayúdanos a no perder, Señor, de vista la esperanza que tenemos de que en el cielo se van a solucionar nuestros problemas, Señor. Pero mientras en este mundo, ayúdanos a poner todo de nosotros para que muchos te puedan conocer. Te agradecemos por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Y quiero recalcar una de las tantas frases que dijo, que el antídoto del pecado es Cristo. Hoy tenemos el momento, el tiempo para curarnos un poquitito más. Así que utilicemos ese tiempo para estar cerca de Cristo. Bueno, le damos las gracias también a cada uno de ustedes por haber participado con nosotros en nuestro GPS. Ahí le pedimos a que cada uno de ustedes pueda prender su cámara, también ahí a nuestro pastor Leonardo, que nos acompañó con ese hermosísimo tema. Y ahí, para ya poder despedirnos, recordar, chiquillos, que todas las semanas tenemos, en este caso, cultos, así que pueden compartir este video que será subido también a nuestro canal de YouTube, GPS Internacional, así que nos veremos el próximo domingo también en el mismo link. Nos despedimos y chao, chao.